que eso no se quita, eso no se va, eso no se pone menos, eso va amontando, eso va de más a más. El que tiene la gloria de Dios y la entiende, lo consume, te transforma, te cambia. No hay nada como la gloria de nuestro Dios. Oh, aleluya. Y parece que estábamos en el mismo espíritu, yo y el pastor, porque yo pensé lo mismo de coger un manto, pero me aguanté. Pero el pastor dijo: voy a ver la gloria, voy a entrar en esa gloria, porque hay una atmósfera de la gloria de Dios en esta casa. En esta casa hay una atmósfera. Oh, gloria a ti, Señor. Me imagino que era así cuando Moisés subió al monte Sinaí y sintió esa misma gloria, esa atmósfera que cubre el lugar. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Y esa es la gloria de Dios que viene en este lugar. Aquí hay cambios, aquí hay cambios, aquí en esta iglesia. I believe in this turning point. It's like, oh, hallelujah. Oh, I believe in you, Jesus, that what you have for this house está en todo imaginado en tu gloria, Señor. Es bajo de tu gloria que vamos, es bajo de tu gloria que vamos, es bajo de la gloria tuya que vamos, mi Dios. La transformación de esta casa es bajo la gloria de Dios. Oh, a quien le guste o no le guste, es bajo la gloria de Dios que va. Oh, aleluya. Oh, I believe in you, Jesus. Oh, I believe in you, Jesus. I believe in the awakening that you're doing in this house. I believe, Heavenly Father, that this house has a turning point, and we have turned to your glory, and we have turned to your glory, Jesus. I believe that in my church, in this house, Heavenly Father, you're gonna do great things. There's gonna be powerful youth. I declare this very night that the youth in this house is not gonna be stopped. It's not gonna be stopped. It's not gonna be stopped. The youth in this house is gonna rise up. Oh, Heavenly Father, because I believe that the seed that passed away there in Shirley Kirk is gonna rise in this house too, Jesus. We're gonna have youth here, Heavenly Father, that is gonna take up the mantle. It's gonna take up the mantle, Heavenly Father, and also have in your glory, Jesus, and preach your word and declare your word without being afraid, without being any afraid, Heavenly Father. I believe that for the youth in this church are gonna pick up the mantle, Heavenly Father, and preach your word in the schools to their friends, Heavenly Father, wherever they may be. I declare that over my church. I declare that in this house, in Jesus' name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por la gloria tuya en este lugar. Yo creo que ya no hay que ministrar más nada hoy, porque ya se hizo todo. Solamente hoy voy a romper el protocolo. Hoy no voy a predicar. Hoy voy a hacer algo diferente, ya que estamos tratando de convencer a algunos de ustedes a que vengan a los estudios bíblicos, y todavía no los hemos podido convencer por más que los invitamos. Así que, como usted no va al estudio bíblico, el estudio bíblico vino a usted hoy. A ver si con esta clase que ya le hemos dado a los estudiantes que están aquí, los que todavía no han ido se me motivan a ir. Una de las cosas que a veces pensamos como cristianos que no las sabemos todas, ¿verdad? Y que porque oímos predicadores por ahí en las redes sociales diciendo frases bonitas, ya sabemos lo que la Biblia dice. Pero la verdad es, ¿sabemos o no sabemos? Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo he compartido con algunos de mis estudiantes que están aquí. Y
Y tengo mi estudiante estrella, está aquí. Mi estudiante estrella es nuestra hermana Cristal. Esa es la estudiante estrella. No me ha faltado una clase y es la más aplicada en el salón. Así que los otros tienen que alcanzarla. Hoy vamos a hablar de un tema que ya ella conoce muy bien. Incluso puede ser que le pregunte, así que alguien se me le acerca con un micrófono ya mismo por ahí, para que ella también comparta con nosotros. Y lo traímos aquí en la pantalla, entendiendo el hebraísmo, así le pusimos a esta clase, entendiendo el hebraísmo. Cristal, ¿tú sabes del hebraísmo? ¿Verdad que sí? Qué bueno. ¿Cuántos aquí saben del hebraísmo? ¿Qué es un hebraísmo en la Biblia? ¿Cuántos estudiantes tengo aquí hoy? ¿Cuántos saben del hebraísmo? Ustedes saben ya ustedes hemos hablado de eso. Así que vamos a hablar del hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo en la Biblia? Porque a veces pensamos que porque oímos predicadores diciendo frases bonitas y frases célebres en las redes sociales sabemos todo de la Biblia, pero cuando pasamos por un salón de clase es muy diferente. Cuando tú estás en un salón de clase de estudio de verdad, de estudio de la Biblia, tú te das de cuenta que lo que tú pensabas que tú sabías no es nada. ¿Ok? Un hebraísmo son expresiones propias de los judíos, ¿verdad? Son expresiones propias de los judíos. Me explico. En cada país hay una forma de expresarse única de cada país. Por ejemplo, un hebraísmo son palabras que los judíos utilizan en su lenguaje, que están plasmadas en la Biblia, que nosotros las leemos cada vez que leemos historias bíblicas y no sabemos que son hebraísmos, porque no, ¿verdad? Y a veces las leemos literalmente como las estamos leyendo y no entendemos el significado de esas palabras. Por ejemplo, si fuera puertorriqueño, fuera puertorriqueñismo; si fuera dominicano, fuera dominicanismo; si fuera peruano, peruanismo; si fuera chileno, chilenismo; si fuera de otro país, ecuatorismo. Lo que quiero decir es que cada país tiene una manera única de expresarse y tiene palabras que cuando se expresan entre ellos mismos ellos se entienden, pero si se expresan frente a personas de otros países, lo que para ti significa algo, para mí se puede significar otra cosa. ¿Ok? Y esto está en la Biblia también. Y a veces leemos las cosas en la Biblia y creemos que estamos leyendo una cosa y pensamos que lo entendemos, pero verdaderamente no lo entendemos. Por ejemplo, imagínate que la Biblia, en vez de hebreos, hubieran sido puertorriqueños los que hubieran escrito la Biblia, ¿verdad? Y fueran el lenguaje puertorriqueño. Una expresión de puertorriqueñismo, por ejemplo, una expresión del puertorriqueñismo es que cuando nosotros algo nos sorprende, nosotros decimos: Ave María, mira para allá. Ave María, mira para allá. Así decimos los puertorriqueños. Ahora, imagínate que eso se hubiera escrito 2000 años atrás y que tú no entiendas que eso es una expresión de nosotros, que la expresamos cuando nos sorprendemos por algo, pero tú lo estás leyendo y vamos a poner que el texto diga: y de repente llegaron a un lugar y vieron allí un tesoro y el apóstol Pedro dijo: Ave María, mira para allá. Tú vas a pensar que lo que el apóstol Pedro hizo ahí, si lo lees literalmente, vas a pensar que lo que el apóstol Pedro hizo ahí fue alabar a María. Pero eso sería si hubiera sido escrito en lenguaje puertorriqueño. Si hubiera sido escrito en lenguaje dominicano, si la Biblia fuera escrita en lenguaje dominicano y usaran un dominicanismo en la Biblia y dijeran, por ejemplo, una palabra célebre del dominicano, mira qué vaina, ¿verdad? Qué vaina esa. Y esa palabra vaina en el lenguaje dominicano tiene 1000 significados, depende de la tonalidad que tú le des. ¿Entiendes? Pero qué vaina, eso tiene un significado. ¿Qué vaina es? Eso tiene otro significado. Entonces, eso es una palabra dominicana, no se puede traducir. No se puede traducir en inglés, by nation. Entonces, ¿ves lo que te quiero decir? Imagínate que hubieran escrito la Biblia en un lenguaje dominicano hace 2000 años atrás y tú y yo la estuviéramos leyendo hoy.
y no entendiéramos la cultura del dominicano, y de repente el hermano, las cosas le salieron mal, el hermano Pedro llegó y las cosas le salieron mal y Pedro dijo, ¡qué vaina! Si tú y yo no entendemos eso, vamos a pensar que está hablando de la empuñadura de una espada, porque la vaina, la palabra vaina es la empuñadura de una espada, donde se guarda la espada, pero para el dominicano vaina tiene 1000 significados diferentes. ¿Entiendes? Si fuera un peruano, mi esposa es peruana, vamos a bufiar a los peruanos ahora un poquito. Si fuera un peruano, el peruano, hay que tener cuidado porque los peruanos, las expresiones de los peruanos son un poquito fuertes. Déjame ver, qué peruano, qué, no sé, no me viene una hacia la mente, es el lenguaje más difícil que existe. Bueno, anyway, ustedes me entienden, pues en el hebreo hay hebraísmos, hay palabras que las leemos y si las leemos literalmente y no entendemos su significado, no vamos a entender lo que estamos leyendo, ¿ok? Yo le voy a dar varios ejemplos, ¿ok? Mira lo que dice la Reina Valera, que es la Biblia que todos leemos, ¿verdad? La mayoría de los cristianos que llevan varios añitos en la iglesia utilizamos la Biblia Reina Valera y aquí es donde más hebraísmos hay. Es una de las traducciones más populares, ¿verdad? Génesis capítulo 6, verso 12, pónmelo ahí. Mira cómo dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, esa palabra, toda carne, es un hebraísmo. ¿Y qué quiere decir? Si una persona que nunca ha leído la Biblia o no conoce este lenguaje, cuando lee eso, dice Dios, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Pero ven acá, toda carne. El que nunca ha leído esto y no entiende, piensa que está hablando de pedazos de carne, de bistec, de carne, de pollo, de lo que sea. ¿Entiende? Porque no entiende lo que está diciendo ahí. Porque eso es un hebraísmo. Ahora bien, la palabra toda carne lo que significa es toda persona, ¿ok? Otro hebraísmo que encontramos está en Génesis 4.1. Ponme Génesis 4.1 ahí, mira. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Dónde está el hebraísmo ahí? En la palabra conoció. Conoció Adán a su mujer Eva. Para mí, conocer quiere decir que me presentaron una persona y lo estoy conociendo. Hola, ¿cómo estás? Te estoy conociendo. Mi nombre es Adán. Hola, mi nombre es Eva. La conoció, ¿verdad? Pero eso es un hebraísmo. La palabra conoció, ¿verdad? La palabra conoció, aparte de que es un hebraísmo, se utiliza en la Biblia también como un eufemismo. Y un eufemismo, que ya mismo le voy a explicar eso, un eufemismo, le voy a dar una leve explicación rápido, pero vamos a verlo también en la Biblia. Un eufemismo es una palabra o una expresión, Cristal, que se utiliza para suavizar las cosas, ¿verdad? O para que se oiga un poquito más bonito y para reemplazar una palabra mal sonante, ¿ok? Ahí está, palabras peruanas me trajeron ahí. El peruano dice, a su madre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso es un asombro o una queja. Puede ser como que, a su madre, se sorprendió. Y a su madre, eso es una queja, ¿entiendes? Depende de la tonalidad que le dé, ¿ves? Esas son palabras peruanas. Eso es lo mismo en la Biblia. Entonces, la palabra aquí, conoció, es un hebraísmo. Conoció, aquí, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Quiere decir que la conoció embarazada.
porque la mujer vino, me la presentaron y ya estaba embarazada, concibió y dio a luz. No, eso no es lo que eso quiere decir. La palabra conoció es un eufemismo, que es una palabra, óigame bien, y los eufemismos nosotros los usamos en nuestro lenguaje. De cualquier país que tú seas se utilizan los eufemismos. Un eufemismo es una palabra que se utiliza para sustituir una palabra que suena mal o una palabra mal sonante. ¿Entiende? ¿Qué es la palabra conoció? Conoció, la palabra conoció aquí significa, tápense los oídos los niños, aquí significa tener relaciones. ¿Ok? No quiero decir, no ser muy explícito, pero ustedes los mayores entienden lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira cómo lo dice Génesis 4:1 en una versión de un lenguaje más moderno. Pónmelo ahí, míralo cómo lo dice. Dice, el hombre tuvo con su mujer Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo, he aquí he tenido hijos con la ayuda del Señor. ¿Ok? Pero la palabra conoció es un eufemismo que se utiliza para reemplazar esas palabras que suenan un poquito para nosotros, un poquito fuerte. ¿Verdad que sí? Pero están en las versiones más modernas de la Biblia, porque en las versiones más modernas la traducción se fue un poquito más clara para que la gente entienda. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versos 24 y 25. Mira lo que dice. Esta es la Reina Valera. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, ponme el 25, pero no la conoció. ¿Ves la palabra conoció ahí otra vez? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a leerlo en una versión más moderna, donde se quita el eufemismo y donde se quita el hebraísmo. Mira cómo dice. Mira cómo dice esta versión. Esta versión es la nueva versión internacional. Se borró lo de arriba, pero es la nueva versión internacional. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y no recibió a María por su esposa, ¿verdad? Y recibió a María por su esposa, pero no tuvo conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Se borró lo de abajo porque no ocupo ahí. ¿Ok? Pero ven la palabra, aquí se elimina el eufemismo, aquí se elimina la palabra conoció y se pone lo que verdaderamente es. ¿Ok? Entonces, por eso es que es bueno que usted venga a las clases bíblicas, para que usted entienda que la Biblia no se lee así nada más como un libro de historia. Esta semana la última clase fue bien interesante porque hicimos un trabajo investigativo de cómo estudiar la Biblia y los estudiantes quedaron contentísimos con eso. Y la clase, si los dejaba, nos extendíamos 3 horas más porque empezaron a aportar y a hacer preguntas, que esto se puso bueno. ¿Ok? Entonces yo estoy tratando de motivar a los que no vienen a la clase que vengan. Mira lo que dice, otro ejemplo. Lucas capítulo 14, verso 26. Mira cómo dice esto. Si alguno viene a mí y no aborrece, esa palabra suena fuerte, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe quién dijo eso? Jesucristo. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y mira por dónde empieza, y no aborrece a su padre y a su madre. Vamos a pararlo ahí, porque uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad que sí? Entonces Jesús está contradiciendo los mandamientos. Esto parece como una contradicción, ¿verdad que sí? Orlando está entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Entiende? Allá atrás. Yo lo vi meditando ahora lo que yo estaba diciendo. Lo vi ahí meditando. Sí, los ojos cerrados meditando, pero estaba meditando. Entonces, aborrece, la palabra aborrece. ¿Será que
¿será que Jesús está diciendo que ¿sabes? Se está yendo en contra de un mandamiento? Porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, pero Jesús dice: el que no aborrece a padre y a madre por causa de mí. Entonces, aborrece, eso es un hebraísmo. Y si no lo entendemos, vamos a pensar que esto es una contradicción de Jesús hacia los mandamientos. ¿Ok? Entonces la palabra, aunque fue traducida en el griego como un hebraísmo, lo que la palabra aborrece quiere decir amar menos o poner en segundo lugar. Si yo lo pusiera de esa manera, diría: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre o a su madre, o no pone en segundo lugar a su padre y a su madre y me pone a mí primero, eso es lo que Jesús estaba diciendo, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, mira cómo lo diría en una interpretación más actualizada. Míralo ahí, pónmela ahí, Lucas 14:26. Mira lo que dice: si alguno viene a mí, esta es la PDT. Si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y no puede ser mi seguidor. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Sabe? Hoy en día, para los seguidores de Jesús, ese texto bíblico descalifica al 90% de los cristianos. Porque hoy en día los cristianos ponen primero a papi, a mami, hijo, esposa, esto, lo otro, y lo último, Cristo. Trabajo. Pastor, no voy para la iglesia, no puedo servir hoy. Me llegó mi hermana de Nueva York a verme. Si a alguien le ha llegado la hermana de Nueva York, me da esa excusa, no me acordé de ti, no lo digo por ti. Pero, pastor, no puedo llegar hoy porque me voy con mi mamá, o porque me voy con esto, porque me voy con... Entonces, si Jesús hubiera estado en ese tiempo, hubiera dicho: no puede ser mi discípulo. ¿Entiendes? Si Jesús estuviera en este tiempo, ¿sabe cuántos estuvieran descalificados? Pero entonces, no me voy a enfatizar en eso. Lo que me voy a enfatizar es lo que en el hebraísmo es aborrece, ¿verdad? Era la palabra, pero aquí nos dice claramente: pone en primer lugar, el que pone en primer lugar. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: si tú pones en primer lugar otra cosa que no sea yo, ¿entiendes? Por eso él dijo: el que no aborrece, ¿entiendes? Mateo capítulo 10, verso 37, en la Reina Valera, que es la que leemos siempre, mira lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, este fue Jesús, en la versión que siempre utilizamos en las iglesias para que no haya controversia. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Fuerte. Pero no estoy hablando del texto bíblico, lo que quiero es enseñarte el hebraísmo. El hebraísmo, la palabra aborrece. La palabra aborrece no estaba diciendo que tienes que aborrecer a tus padres. Porque para aborrecer para nosotros en nuestro lenguaje es una palabra un poco fuerte. Aborrecer es repudiar a alguien, es rechazarlo por completo. Pues Jesús no estaba diciendo que los rechaces. Jesús estaba diciendo que simplemente no los pongas en primer lugar en tu vida. ¿Entiendes? Que el primer lugar debe de ser Él. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ok. Otro ejemplo, ¿verdad? Quiero aclarar, la Biblia no se contradice. Eso de los 10 mandamientos y lo de Jesús, eso no fue una contradicción. Eso no fue una contradicción. La Biblia no se contradice. Otro ejemplo, vamos a ver, ¿verdad? A ver si alguien puede identificar la expresión hebraica aquí en estos textos. Por lo menos hay dos. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versos del 1 al 3. Mira lo que dice: amados, mira esto, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Ok. No los estudiantes. ¿Quién de ustedes pudo identificar dónde está el hebraísmo ahí? Dime. ¿A dónde? Carne. Muy bien. Ok. Otro hebraísmo, porque hay dos ahí. Hay dos en eso que leímos. ¿Alguien más que me pueda decir? Otro hebraísmo ahí. Ponlo desde el principio. Vamos a leerlo desde el principio. Verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos... Ahí nada más están los hebraísmos. ¿Cuál es el hebraísmo? Espíritu. ¿Ok? Espíritu. Carne, que ya la mencionamos, la carne está hablando de personas, ¿verdad que sí? Cuando se habla de toda carne, que se me olvidó aclarar eso ahorita en aquel versículo, que toda carne se había corrompido, no era que la carne se había podrido, era que todo ser humano se había corrompido, toda persona se había corrompido. Aquí está hablando de la carne también, y también está hablando del espíritu. Cuando está hablando de la carne, está hablando de los seres humanos, pero cuando habla de los espíritus, vamos a ver que es un espíritu en una traducción más moderna. Pónmelo en una traducción más moderna, a ver lo que dice. Mira lo que dice esta traducción. Dice, queridos hermanos, no creáis ustedes a todo espíritu. No dice espíritu, vamos a ver lo que dice. No creáis ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlo a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. O sea, cuando dice espíritu, en la versión que leímos anteriormente, aquí nos revela que está hablando de aquellos que dicen ser inspirados por Dios. ¿Ok? El hebraísmo espíritu es aquellos que dicen ser inspirados por Dios. En otras palabras, no crean a todo el que dice que el espíritu me dijo esto, el espíritu me dijo aquello. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces es importante entender esto, porque estos son hebraísmos, y si no los entendemos, vamos a leer la Biblia y vamos a pensar que no podemos creer a todo espíritu, y vamos a pensar que es que nosotros podemos hablar con los espíritus por ahí. No. O que van a venir espíritus a hablarnos. No. Está hablando de personas que dicen ser inspiradas por Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, otro ejemplo a través de toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es que a algunas personas se les llamaba hijos de alguna cosa. Hijos de alguna cosa. Por ejemplo, mira la lista que hay aquí, pónmela ahí. Hijos de alguna cosa, mira. Hijo de perdición se le llamó a Judas. Hijo de perdición. Eso es un hebraísmo. El prefijo hijo, la palabra hijo, es un hebraísmo. ¿Ok? Era una manera de expresarse de los judíos. Mira por ejemplo, el dominicano tiene esa manera de expresarse también. Pero no dice hijo, dice muchacho. Mira, muchacho del... No digan eso a sus hijos, que eso es malo. Eso, yo veo a un dominicano diciéndole esa palabra a un hijo. Mira, muchacho del... Usted sabe lo que yo estoy diciendo. Y si yo te oigo diciéndole así a un hijo tuyo frente a mí, ahí mismito vas a escuchar tremendo regaño de parte del pastor. Porque eso es una declaración que estás haciendo sobre tu hijo. Nunca te atrevas a llamarlo así. No se lo entregue. Pero mira esto. Hijos de perdición, hijos de luz, hijos de paz, hijos de consolación, hijos de las tinieblas, hijos del reino, hijos del maligno. Son expresiones que están a través de la Biblia y son expresiones hebraicas. Pero ¿qué significa esto? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Este tipo de expresión hace énfasis en el carácter de la persona, en el carácter o las cualidades que tienen las personas a las que se está refiriendo. Por eso a Judas se le llamó hijo de perdición, porque Jesucristo cuando le dijo hijo de perdición a Judas, Jesucristo estaba hablando con el Padre y le dijo, todos los que tú me diste, los he guardado, los tengo a salvo, excepto el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas, porque se perdió, terminó ahorcado, Judas. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, de acuerdo a esa característica, pues Jesús le llamó hijo de perdición porque se perdió. ¿Ok? Hijos de luz. Si le llaman hijos de luz a alguien, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tú entiendes por eso? Una persona que es un hijo de luz en la Biblia es un hijo del evangelio, un hijo de la palabra, un hijo de Dios. ¿Ok?
Es una persona que camina en la luz del evangelio. Jesucristo nos llamó también la luz del mundo. Entonces, hijos de paz. ¿Quién tú crees que se le llama hijos de paz? También al Hijo de Dios, a las personas que son hijos de Dios, a las personas que caminan en el evangelio. Hijos de consolación, también se nos llama hijos de consolación. Pero cuando se habla de hijos de las tinieblas, se está hablando de los cristianos, ¿verdad que no? No se está hablando del cristiano, porque refleja la característica de tiniebla, es contraria a la luz. Quiere decir que se está hablando de otro grupo de personas. Hijos del reino de Dios, somos nosotros. Pero hijos del maligno, no, como que no, es un contraste. Entonces, este tipo de expresiones hacen énfasis a las características y las cualidades de las personas. Mira cómo Jesús lo dijo aquí. Mateo capítulo 3, verso 17. Mira esto, pónmelo ahí. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó. La palabra apellidó es lo que la palabra apodó para nosotros en nuestro lenguaje. Apodar a una persona, cuando tú le pones un nombre a una persona. A quienes apellidó Boanerges. Mira cómo les llamó Jesús a estos dos, Boanerges. Esto es, ¿qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Si Jesús le llamó hijos del trueno a dos de los de él, dos de los que andaban con él, ¿por qué tú crees que Jesús les llamó hijos del trueno? No me digan los estudiantes. Alguien que me diga por qué tú crees que Jesús les llamó hijos del trueno. Dime. Porque son fuertes. ¿Fuertes en qué sentido? En la palabra. ¿Quién más? Alguien que me diga. Deme su opinión. No, a lo mejor no la pega, pero por lo menos tire la bola a ver si da. Una opinión. ¿Qué tú dijiste, Bernice? En el carácter. ¿Qué más? ¿En el carácter cómo? ¿En qué sentido? Ok, eran hermanos y eran como explosivos, como el trueno. Ok. Precisamente eso es lo que Jesús se refería. Eran gente de un carácter explosivo. Y a nosotros siempre nos han dicho que que el apóstol Juan, era bien mansito. Ay, Juan se acostaba en el pecho de Jesús. Pero Juan no era tan mansito, nada. Juan era bravo de carácter. Juan y Jacobo, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Estos dos, en una ocasión salieron y vieron a una gente predicando en el nombre de Jesús y echando fuera a los demonios. Y fueron corriendo donde Jesús y le dijeron: pero Jesús, mira, esta gente no andan con nosotros y están allá afuera usando tu nombre y echando fuera a los demonios. Le dijeron estos dos: Jesús, ¿quiere que hagamos una oración como en los tiempos de Elías para que fuego descienda del cielo y los consuma estos sinvergüenzas predicando en tu nombre ahí sin permiso tuyo? Y Jesús le dijo: muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Los regañó, le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a matar al pecador, le dijo Jesús. Le dijo: yo vine para que el pecador se arrepienta. Y dice que Jesús los miró y le dijo: a ustedes yo les voy a decir los Boanerges, los hijos del trueno. Ustedes son demasiado explosivos. ¿Ves? El carácter. Pero estas cosas hay que entenderlas. Entonces, a veces nosotros pensamos que entendemos la Biblia y que sabemos mucho de la Biblia, pero cuando pasamos por un salón de clase nos damos cuenta que hay cositas bien interesantes que podemos aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Ok, eso es bien importante. Entonces, mira esto. Vamos a hablar rapidito de los eufemismos, que esto sí que está serio. Dame 2 minutos, ¿cuántos me dan 10 minutos? 10 minutos. ¿Nadie? Pues si no nos vamos, vámonos, amén. Vamos. ¿Nos vamos? ¿Me dan 10 minutos para explicarle esto rápido? ¿Me los dan? Ok. Para que vengan a la clase. Ok. Algunos hebraísmos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, por ejemplo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra lengua de fuego, mírala ahí, pónmela ahí, en el libro de los Hechos, Hechos 2:3, mira lo que dice. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aparece un predicador en las redes sociales y dice: ay, Rabba Shakara, Dios me está dando lenguas de fuego, lenguas de...
Y lo gracioso es que en los comentarios tú ves a los cristianos, amén, aleluya, estoy hablando lenguas de fuego. Hay lenguas de fuego. Pero la palabra lenguas de fuego era que iban a hablar unas lenguas así, como que se parecía que estaban prendidos en fuego y iban a hablar lengua. No, es un hebraísmo. Entonces la palabra lengua de fuego, y yo creo en el hablar en lengua, porque yo hablo en lengua, ¿entiendes? Pero no quiere decir que hay unas lenguas de esto, unas lenguas de aquello, una lengua de lo otro, lenguas de fuego. Es más, si hablamos de las lenguas que se hablaron en el aposento alto cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿saben las lenguas que ellos recibieron? Recibieron idiomas, idiomas. Ahí habían gente de diferentes idiomas. Y dice que cuando comenzaron a hablar en lengua, cada uno entendía al otro en su propio idioma. Quiere decir que si había un ruso y yo me le paraba al lado y recibía el Espíritu Santo, yo empezaba a hablar como los rusos y le hablaba en ruso y él me entendía en ruso. Y si había un chino y yo recibía el Espíritu Santo, yo le decía chin, chum, chan, y me iba a entender todo lo que yo estaba diciendo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y si había un americano, yo le iba a decir good morning sir, how you doing, porque le iba a hablar en inglés y me iba a entender en inglés. Y eso fue lo que pasó en el aposento alto. Ellos recibieron lenguas y dice que cada uno entendía al otro en su propio idioma. ¿Ok? No fue que empezaron a hablar disparate. Entonces, lenguas de fuego. Mira lo que dice Isaías 5:24. Míralo aquí. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será la raíz como podredumbre. Pero mira cómo dice: por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Entonces la palabra lengua de fuego dice que se repartieron a ellos lenguas de fuego que en el aposento alto, que se pusieron sobre sus cabezas. ¿Saben lo que literalmente se veía sobre su cabeza? Una llama de fuego. Eso sí era literal. Ellos estaban hablando unos idiomas, pero todo el que los miraba, ellos cuando se miraban unos a otros, ellos veían una llama de fuego en su cabeza. ¿Ok? Lengua de fuego, llamas de fuego. Las lenguas que hablaban, idiomas, pero la llama de fuego sobre su cabeza. ¿Ok? Entonces es importante entender eso. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, verso 21. Aquí hay otro hebraísmo más. Verso 21, mira cómo dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. La palabra entraba y salía, otro hebraísmo, entraba y salía. ¿Ok? Cuando dicen entraba y salía, para ti, para mí, ¿qué quiere decir eso? Entraba por una puerta y de vez en cuando entraba y después salía, ¿verdad? Por la misma puerta. Para nosotros eso es lo que eso quiere decir. Pero ¿qué es lo que verdaderamente entraba y salía significa? Mira lo que dice en una versión más moderna. Míralo ahí, en la nueva versión internacional. Por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Entrar y salir en la Biblia, cuando tú ves la palabra entrar y salir, no está diciendo de entrar por una puerta o salir, está hablando de vivir, de convivir, de tener un tiempo de convivencia, de donde vivimos juntos, donde compartimos, ¿verdad? Deuteronomio 28, verso 6, pónmelo ahí, mira cómo dice: bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Entonces, pero vamos a leerlo en una versión más moderna. Mira cómo lo dice. Deuteronomio 28:6. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. En otras palabras, bendito serás en tu diario vivir. Es lo que quiere decir eso. Serás bendito en tu diario vivir. Si tú obedeces a Dios, Deuteronomio 28 está hablando de las consecuencias de la obediencia. ¿Tú crees que si tú obedeces a Dios vas a ser nada más bendito a la hora de entrar por la puerta y a la hora de salir? No, vas a ser bendito en tu diario vivir. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ok, rápido, que me quedan ya de los 10 minutos ya usé uno, me quedan 9.
Un eufemismo. Esto le va a gustar. Yo estoy seguro cuando yo empiece a hablar de esto, usted me va a decir, pastor, te doy media hora para que me explique eso. Porque te va a gustar. Un eufemismo en la Biblia. Ruth capítulo 3, versos del 3 al 4. Mira esto. Un eufemismo. Acuérdense que los eufemismos son palabras que dijo Cristal. Palabras que se utilizaban para reemplazar palabras que suenan mal. ¿Ok? Ay, Dios mío. No sé cómo explico esto porque hay niños en la casa. Dice, te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a qué. ¿Se acuerdan de esa palabra? No te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. No te darás a conocer. Si conocer era tener aquella cosita que hablamos ahorita. Y él está diciendo, no te darás a conocer. ¿Qué le está diciendo? No tendrás aquella cosita con el varón hasta que él haya comido y bebido. Mira esto. Dice, más adelante, ahí mismito dice, mira lo que dice. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Descubrir sus pies. ¿Qué quiere decir eso de descubrir sus pies? Tú vas a pensar que estaba hablando de que el tipo estaba arropado y que la mujer le hizo así y le desarropó los piecitos para que le diera frío y él se despertara. Qué inocencia la tuya. Eso te lo voy a dejar para el viernes para que vaya a la clase. Si quieres saber lo que eso quiere decir. ¿Quieres saber? Llega el viernes a la clase. El miércoles. No. Vamos a brincar a otro. Vamos a brincar, ya que esa fue una buena idea, Cuadrado, gracias. No voy a decir lo que es. Las mujeres casadas especialmente tienen que ir el miércoles a la clase para que fluyan en la unción de descúbrele los pies. Para que, mira, si usted fluye en la unción descubre pies, usted va a tener el esposo más contento del mundo. ¿Ok? Y va a hablar en lenguas de fuego. Bueno, mira esta sí te va a gustar porque aquí tengo el texto bíblico, mira, los dos. Primera de Samuel capítulo 24, verso 3. Mira esta. Miren esto, ¿qué dice aquí? Miren esto. Recuérdate que la de Ru era descubrir los pies, ¿verdad? Pero mira esta, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella, ¿para qué? Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea que David y sus hombres se tiraron un show. Y usted va a saber qué show fue. Vamos a verlo. Vamos a ver ese mismo versículo en una versión más moderna. ¿Cómo lo diría? Por el camino, esta es la nueva versión internacional, dice, por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí, ¿para qué? O sea que cubrir los pies, el tipo lo que fue a hacer number 2. ¿Alguien está aquí? Y David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y yo me imagino que estaban así. ¿Ves la importancia de conocer el hebraísmo? ¿Ves la importancia de tú venir a un salón de clase? Porque cuando tú vienes a un salón de clase donde se te está enseñando la Biblia, vas a tener un panorama completo de lo que se dijo ahí y de lo que se está expresando ahí. Y vas a entender la Biblia a un nivel más profundo. Vas a tener una claridad más profunda de lo que se está hablando. ¿Ok? Y cuando tú estudies la Biblia va a tener como que un poquito más de gusto en estudiarla. Te va a dar gusto estudiar la Biblia. Este miércoles pasado, yo no sé por qué tengo los días cruzados. Este miércoles pasado dimos una clase que hicimos un análisis investigativo de un texto bíblico que se le puede hacer a todos los textos bíblicos, a todos.
Y en ese análisis investigativo yo le enseñé a los estudiantes unas herramientas bien poderosas. Y cuando yo los llevé a ellos mismos a hacer el análisis, paso a paso, y cada uno iba haciendo el análisis al texto bíblico, y íbamos sacando una conclusión, y al final fue algo poderoso. Así que mi intención hoy fue que, como ustedes no vienen a la clase vino a ustedes, pero la clase no va a venir más a ustedes. Ahora ustedes tienen que ir a la clase si quieren seguir aprendiendo. ¿Cuántos están aquí? Los espero el miércoles. Vamos a hacer una oración, póngase de pie. Espero que haya sido suficiente para motivarte. Aleluya. Ahí está Gabriel. Gabriel, come on, Gabo. I need you in the piano. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que tuvimos de adoración, por el tiempo de ministración en medio de la adoración. Pues sabemos que aunque tú sabías que yo iba a dar una clase hoy, tú querías moverte en este lugar y te moviste en medio de la adoración y ministraste cada vida. Te pido que nos lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, y te pido que despiertes en esta iglesia el interés por aprender de tu palabra, Señor, para que seamos ministros competentes, que tengamos la capacidad de trazar la palabra como es, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, danos espíritu de sabiduría y de entendimiento para poder recibir esto y impartirlo a los demás, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Amén.